Hola, les damos la bienvenida a nuestra sesión en el evento EA Global Summit 2020 titulada Me gustaría usar la solución Enterprise Architect de Sparks, pero no tengo tiempo para modelar, a cargo de Gustavo Savio, director de ProAgile. En ProAgile brindamos soluciones simples y ágiles para áreas de TI desde hace más de 15 años. Nos especializamos en arquitecturas, procesos y proyectos de transformación en general. También producimos la versión en español de Enterprise Architect. Hemos ayudado a numerosas compañías e instituciones en Latinoamérica a obtener el máximo provecho de esta potente herramienta conocida a nivel mundial y elegida por miles de usuarios día a día. Es un placer contar con su participación en esta sesión. A continuación, Gustavo, lo invito a dar comienzo con la disertación. Muchas gracias, David. Hola a todos, soy Gustavo Savio y es un placer poder compartir esta presentación con todos ustedes. Comencemos. Les propongo iniciar con la siguiente pregunta retórica. ¿A quién no le gustaría disfrutar de beneficios de especificación de software, de sistemas basada en modelos visuales, como por ejemplo una arquitectura detallada, que sea rápida y fácil de consultar, un alcance bien especificado antes de firmar un contrato, o por qué no, cuando éste cambie en el futuro, poder contar con la tan famosa trazabilidad punta a punta desde una regla de negocio hasta su implementación, y muchas otras situaciones en donde una imagen, como lo dice el refrán, a veces dice más que 1000 palabras y nos sacan de apuro. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál es el esfuerzo necesario para conseguir estos beneficios? En el día de hoy les vamos a presentar, introducirlos en este dilema de tiempo-esfuerzo. Luego abordaremos los 3 pasos de la técnica que hemos aplicado en numerosas compañías de Latinoamérica, en diversos rubros, banca, telecomunicaciones, salud, gobierno, para al menos intentar vencer este dilema. Finalizaremos con los pasos que siguen después de esto y cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas. Aquí vamos. Con respecto al dilema, el problema común que nos encontramos en las organizaciones es dónde está la información. Está en muchos medios, en planillas, en las personas, ya sean las que están o las que se fueron, en el código, entre comillas, en otras herramientas. En definitiva, en muchos documentos en general. Y no solo el tema es dónde están, sino cómo están. Desactualizadas, dispersas, inconexas, repetidas, ambiguas. Ese es un poco el estado de situación que solemos encontrar en organizaciones que tienen especificación y que anhelan tenerla modelada, pero la tienen en estas condiciones. Luego, el segundo problema común son los temores específicos sobre el tiempo y el esfuerzo, quizás representados en esta primera frase donde la situación es, ¿cómo hago para tener un repositorio lleno de modelado? Y quizás nosotros dando una respuesta convincente vuelve a haber un pero. Ok, hagámoslo, pero necesito reutilizar lo que tengo y cómo hago para meterlo dentro del Enterprise Architect. Y después quizás la preocupación pasa por mantenerlo organizado y actualizado una vez que ya está dentro, o poder obtener y compartir información. Y si ninguno de estos peros fueran su problema y alguien quisiera empezar, está esa parálisis de decir, quiero empezar y hacerlo rápidamente, pero veo que esto me va a llevar tiempo. Sin lugar a dudas, estamos en presencia de una herramienta muy potente, una solución muy potente con un conjunto y una familia de productos, y eso la hace grande, y quizás el desafío es contar con una técnica o un proceso paso a paso para implementarla y lograr obtener su máximo provecho. Eso nos desemboca en nuestro, el título de nuestra presentación, en contarles a través de estos 3 pasos cómo se podría alcanzar un nivel operativo y funcional de la solución en 15 días hábiles, ¿sí? En unas 3 semanas de trabajo. Les voy a presentar esa cronología día por día. Obviamente no vamos a poder comprimir 15 días en 75 minutos, pero sí que les queden claros los puntos y luego les compartiremos todos los elementos para que ustedes la puedan ejecutar. El objetivo es que ustedes conozcan la experiencia punta a punta de cómo otros lograron o intentaron lograr este dilema del tiempo. Con respecto al paso 1, vamos a circunscribirlo en los primeros 5 días de trabajo, es reutilizar e inyectar la información. Vamos a recorrer estos puntos
y vamos a ir viendo lo que tendríamos que ir haciendo para lograr cumplir con este proceso. Con respecto al mapa de interesados, básicamente lo primero que hay que cuestionarse desde el día 1 es si la solución va a tener epicentro en un área o si la solución va a atravesar distintas áreas. Eso va a cambiar notablemente la cantidad de interesados, afectados o involucrados en la solución. Y en el caso, a los efectos de esta presentación, vamos a circunscribir a este tipo de implementación transversal, teniendo en cuenta que estaríamos abordando arquitectura, en este caso puntual, gobierno de datos y desarrollo de software. Bien, en este primer día también tenemos que identificar los motivos por los que estas áreas trabajan, ¿sí? Estas áreas, ¿por qué quieren y para qué quieren utilizar una solución como esta? Tienen necesidades y expectativas, algunos tienen más expectativas que necesidades concretas. Vamos a concentrarnos para los efectos de la presentación en 3 motivaciones. Reutilizar la especificación actual, los 3 tienen especificación fuera de un potencial repositorio de Enterprise Architect. Quieren tener un repositorio central de Enterprise Architect y con la información actualizada y organizada, y quieren poder hacer análisis de impacto lo más rápido que se pueda y lo más confiable que se pueda. Bien, teniendo esto claro, podríamos decir que no más del día 2 tendríamos que tener bosquejadas las salidas. ¿A qué se refiere esto? A que antes de poder introducir información al repo EA es mucho más importante poder definir por qué la introducimos, pensando en qué es lo que queremos obtener de esa información que estamos introduciendo. Si no, uno se tienta a introducir mucha información en este tipo de repositorios y luego eso trae un cierto caos o descontrol. En este caso que estamos focalizándonos, podríamos deducir que este conjunto de actores o interesados nos pedirían diccionarios de datos, mapas de aplicación, historias de usuarios, manual de sistemas. Vamos a hacer foco y un zoom en el de análisis de impacto, así nos acompaña toda la presentación. Y acá, como lo dice el título, tenemos que bosquejar la salida. Acá se ve claramente qué es lo que se espera rápidamente de un análisis de impacto. Y bueno, acá les dejo un pequeño consejo respecto a esto que estaba mencionando. Toda esta información se las vamos a dar posterior a la presentación. Tenemos bosquejadas las salidas, vamos a identificar las fuentes, lo hacemos también en el día 2. Hoy por hoy, si uno tiene Enterprise Architect para comenzar, ya puede hacer ingeniería inversa de código, de datos, puede hacer arrastrar y soltar un documento, texto, parte de un documento sobre un diagrama y modelar automáticamente, planillas y otras convenciones con otras herramientas. Si uno tiene la versión Pro de Pro Cloud Server o Prolaborate, ya puede hacer uso de otras integraciones que vienen predefinidas con herramientas convencionales e incluso trabajar con integraciones personalizadas. Para los efectos de la presentación nos vamos a concentrar en 2 cosas bastante comunes que vemos en los clientes. Tener la intención de hacer una ingeniería inversa de una base de datos de su sistema para traer ¿qué? Tablas, procedimientos, funciones, todo lo que tenga la base de datos de su aplicación. Y también vamos a concentrarnos en conectarnos con planillas Excel y traer información. Lo vamos a hacer no a través de lo convencional, que es una planilla con el estándar CSV, sino lo vamos a hacer con una DIN, que también les vamos a dar posterior a la sesión, para que todo lo que hoy está en una columna y esté normalizado, lo podamos convertir en modelado. Ese es el desafío. Bien, tenemos las fuentes identificadas. Vamos a concentrarnos ahora en el modelos y elementos. Esto tiene que ver con los modelos que se van a construir o los elementos que van a nacer producto de esa información que estamos inyectando en el repositorio. Con respecto a la base de datos, es un SQL Server 2012, por lo tanto los elementos que van a venir de esa ingeniería y que van a quedar modelados en el repositorio van a ser tablas, procedimientos almacenados, funciones. En el caso del Excel,
Vamos a tomar esta plantilla como ejemplo, ¿sí? La tengo por acá, enseguida voy a hacer la migración en tiempo real, y vamos a evaluar rápidamente. Fíjense que tenemos en la primera columna nombres de aplicaciones, titulados como sistemas, las vamos a modelar como un componente, la descripción la vamos a inyectar como una nota, vemos que hay nombres de personas, los vamos a modelar como instancias de actor, por si el día de mañana tenemos un organigrama dentro de nuestro repo, poder asociarlos. Tenemos procesos de negocios que también vamos a modelar, lo mismo con servidores, y con las IP las vamos a introducir como un valor etiquetado dentro del modelado. Nos quedaría definir modelos. No todos estos elementos ameritan tener modelos y mantenerlos, porque eso implica un esfuerzo. Entonces, simplemente de estos 4 vamos a establecer diagramas para poder presentarlos y compartirlos. Bien, tenemos los modelos. Ahora vamos a algo no menor y clave, que es las estructuras de destino. Nosotros vamos a inyectar un conjunto de información, mucha información disímil, distintos tipos de elementos y modelos como vimos en el punto anterior, y nosotros rápidamente tendríamos que determinar dónde y cómo alojar esa información que vamos a inyectar y modelar. Proponemos 3 grandes grupos de familia de productos dentro del repositorio. Los activos, que pueden ser en el caso de, acá voy a buscar la estructura real, esta es la estructura, como pueden ver, acá tengo repo con los assets o activos, workspace o espacio de trabajo y vistas. Entonces puedo tener paquetes vacíos que los puedo crear, ¿sí?, con una funcionalidad básica, o podría, en el caso de bases de datos, utilizar un patrón prearmado en este caso de SQL, dijimos que era, y podríamos importar automáticamente toda la estructura, y con eso ya me traería un conjunto de paquetes y subpaquetes que viene por defecto en Enterprise Architect. Ya sea manual o en forma automática, tenemos que definir esa estructura donde vamos a alojar, y lo que proponemos acá, para no caer en este error clásico, es, por estar en una etapa tan temprana y con esta intención de romper esta premisa del esfuerzo-tiempo, ser muy simples a la hora de trabajar con estructuras y no muy profundos en la construcción de paquetes. Bien, vamos a definir relaciones, es lo que nos queda para antes de migrar. Estas relaciones que vamos a definir terminan de unir todos los puntos que hemos visto anteriormente. De la base de datos vamos a traer tablas, la relación va a venir directamente modelada porque va a ser parte de la entidad relación de lo que hoy está en la base de datos, y en el caso de la planilla vamos a tener que definir nosotros la relación, y podríamos decir, bueno, que hay una implementación o realización entre el proceso y la aplicación, hay una relación con el servidor donde corre esa aplicación, para el servidor hay un referente técnico y para el proceso hay un referente de negocio. Esas serían las relaciones que vamos a establecer. Vamos a hacer la migración, no vamos a entrar en detalle, para esto hay instructivos paso a paso que también les vamos a poner a disposición. Se deben configurar un conjunto de cosas que van a permitir llegar al punto anhelado de migrar. En el caso de la migración nos vamos a concentrar en la parte del Excel, ya es ejecutar los procesos de migración, inyección y diagramado. Fíjense que tenemos la estructura que les mencioné, está vacía, ¿sí?, no hay nada, y tenemos acá en las vistas un paquete de trazabilidad con un diagrama que también está vacío. Entonces, lo que vamos a hacer es directamente ejecutar. Tenemos la planilla Excel por otro lado, que les hice una previsualización con los campos que ya analizamos. Estamos parados acá en la hoja principal. Vamos a hacer entonces la migración. Esto es un proceso muy rápido. Vamos a usar este add-in que van a poder tenerlo gratuitamente luego de la presentación. Voy a elegir la planilla, voy a elegir el lugar donde quiero alojar, voy a invocar la configuración previa, disculpen, y fíjense que ya se están creando los elementos, se está leyendo el Excel y creando los elementos en vivo y en directo, y lo bueno es que una vez que termine,
yo ya tengo un cierto paso en cuanto a modelado, porque puedo, quizás acá al no haber relaciones no tiene mucho sentido, pero no solo trajo los elementos, sino que los agregó al diagrama que yo le indiqué, y en el de trazabilidad quizás le vamos a tomar más sentido porque acá ya tenemos diagramas que con la migración los estamos logrando. Bien, con esto hemos cumplido, estaríamos llegando concretamente a cumplir, nos falta solamente un paso, que es el último, y cumplir la primera semana de trabajo. No antes que se cumpla en el 5.º día, esto obviamente no significa, por lo general esta fecha que ven acá es la fecha límite, no significa que el día 5 vamos a entrenar. Si tuviéramos que pensar en un camino hacia el beneficio de usar este tipo de herramientas, un camino ideal de por qué queremos usar este tipo de herramientas, hay algunos cortafuegos que aparecen en nuestro objetivo. Y el primero es incomodarnos con la herramienta, por no conocer su manejo. Esto parece algo muy simple, pero suele repetirse muchas veces. Cuando uno no hace foco en sacar esas incomodidades, el usuario se empieza a frustrar y quizás confunde el beneficio de la herramienta con el tema de no poder dominarla. Este es lo primero que tenemos que lograr vencer. Con eso habremos cumplido con nuestro gran propósito en 5 días de reutilizar e inyectar. Esto extrapólenlo a distintos tipos de fuentes, como les mostré. Lo importante es que puedan seguir esta técnica que ya está probada y que se ha usado, como les decía, en distintos rubros, distintos tipos de empresas y envergadura. Vamos a introducirnos en lo que sería la segunda semana de trabajo y vamos a meternos en un tema sumamente importante que tiene que ver con el despliegue. Hay muchas preguntas por contestar. Si tenemos solo Enterprise Architect o Pro Cloud Server, Prolaborate, si queremos algo en la nube. Bueno, nosotros hemos diagramado, este es material también que van a recibir, distintos despliegues posibles. No es lo mismo querer en la nube y hacerlo mediante SaaS, donde queda bajo un tercero la administración, que hacer un despliegue sobre la nube, pero bajo el control de ustedes como clientes. Y no es lo mismo hacerlo sobre la nube teniendo Pro Cloud Server y Prolaborate a no tenerlo. Entonces, todos estos despliegues, además, implican licencias, configuraciones, y esa información que está ya disponible para ustedes para que tengan estas guías y contestar un poco a la situación particular de su caso. Bueno, nosotros vamos a elegir este simple, donde alguien tiene Enterprise Architect y quiere administrar su repositorio en su oficina, en su ámbito, o podría ser este mismo, donde podría conectarse HTTP, con esto de la pandemia, conectarse a través de sus casas. Una vez resuelto el tema del despliegue, eso nos da pie a activar la seguridad. Entonces, lo que nos va a permitir es definir, en función de los interesados que teníamos, distintos roles que se van a jugar. Esos roles, luego pensar en las personas que los van a jugar, tratar de encontrar grupos lógicos que me permitan hacer un acceso controlado a esta simple estructura que estamos proponiendo, y finalmente configurar la seguridad, que no voy a entrar en detalle en eso, es una funcionalidad de Enterprise Architect y ya permitiría, haciendo esta lógica que les estoy mostrando, hacerlo ordenadamente y con conciencia. Una vez que tenemos eso, vamos a acotar el entorno. Parece una tarea menor, pero ¿en qué consiste? Que si un analista de datos va a trabajar, y seguramente el analista de datos le gustaría tener un espacio de trabajo mucho más simple. Entonces él podría acondicionar todo su entorno, ¿sí?, de la herramienta, incluso hasta podría definir una cuestión minimalista en cintas. Fíjense que eliminé oculté un montón de cintas. Estos parecen cuestiones sutiles, pero hacen a esta comodidad del usuario. Entonces, esto hay que hacerlo con todos los grupos.
Voy a volver a mi entorno más cómodo. Bien. Tenemos este punto resuelto. Vamos a meternos en un tema un poquito más filosófico, pero es bien práctico y nos va a servir para los siguientes puntos. Tiene que ver con lo que llamamos la restricción rombo, y es la relación estrecha que existe entre las salidas por las que alguien se motiva por acercarse a un Enterprise Architect, quiere por ejemplo, un análisis de impacto, eso es la salida, y eso le va a impactar a los elementos y modelos que necesitamos para que esa salida exista y que los tenemos que tener en el repo. Y no solo los tenemos que tener, sino que los tenemos que tener ordenados y estructurados. Y no solo eso, sino que perfectamente trazados. Entonces, esta situación de rombo, que es agnóstica a ningún día, esto es un principio que nos tiene que acompañar, incluso posterior a estos 3 pasos, nos va a permitir entender mejor lo que viene. Vamos a, por ejemplo, dar ahora en la segunda semana una segunda vuelta de tuerca, como diciéndolo coloquialmente, de qué es lo que vamos a producir con esa salida a la que le hicimos zoom. Tenemos que diseñarla, tenemos que desarrollarla. Enterprise Architect ofrece muchas formas de generar reportes, o sea, HTML, bueno, como les decía, soltando un paquete o arrastrándolo sobre un diagrama, a través de desarrollo ad hoc, combinaciones de otras funcionalidades. Vamos a concentrarnos en esta primera, que tiene que ver con plantillas y fragmentos de RTF, y vamos a volver a hacer referencia a nuestro bosquejo, y ahora vamos a poner en práctica la restricción del rombo. Por ahí si me confundo con triple restricción de dirección de proyectos, sepan disculpar que lo tengo también incorporado, pero esto es la restricción del rombo. ¿Qué pasa con los elementos y modelos? Si yo quiero tener esta salida de reporte, alguien me la está pidiendo, la está necesitando, yo voy a tener que tener sistemas. Acá los tengo, los inyectamos recién. Voy a tener que tener personas o procesos, o sea, distintos elementos y modelos que yo quiero implicar en el análisis de impacto. Voy a tener que tener un origen, que lo estoy mostrando, y un destino, porque una cosa es de dónde saco la información y otra dónde la alojo. Entonces acá toma sentido esto del espacio de trabajo. Podríamos tener un paquete que nos vaya guardando todos los análisis de impacto. Acá les voy a mostrar, tengo un análisis de impacto X vacío, y lo vamos a ejecutar ahora a continuación. ¿Y qué necesitaría a nivel de trazabilidad en el otro vértice? Lo definimos en la semana anterior, cuando tuvimos que determinar cuál es la trazabilidad que nos convenía y la que queríamos y nos sentíamos cómodos. Entonces tenemos la verificación de la restricción rombo, estamos en condiciones de continuar. ¿Qué pasaría si se refinan modelos y elementos? Básicamente podría pasar, vamos a hacer esta composición de lugar, que una necesidad nueva, una expectativa o de estas 3 áreas que les mencioné al principio en el caso, se suma un área nueva de procesos, o un área de calidad. Y va a traer sus propios intereses. Entonces, el que venga quizás de infraestructura en este caso, va a decir quiero modelar servidores de base de datos, quiero modelar la base de datos en sí, más allá de traerme la ingeniería inversa. Así que vamos a aplicar la restricción del rombo y nos vamos a preguntar, si yo ingreso nuevos elementos, ¿qué tengo que hacer con la estructura? ¿Tengo claro dónde voy a alojar, por ejemplo, la base de datos? Sí, lo tenía claro. Acá en activos tenía un paquete que era el de base de datos y ahí adentro podría alojar este elemento. Perfecto. Y por ejemplo, un servidor de base de datos, ¿lo tengo? No, no lo tengo. Acá en activos tendría que crear un lugar para alojarlo. Muy bien. Con respecto a las salidas, ¿debería incluirlo en alguna de las salidas que ya tengo prediseñadas o esto me provoca generar nuevas salidas? Y finalmente, con respecto a la trazabilidad, estoy introduciendo nuevos elementos. ¿Cómo voy a resolver las relaciones con el resto de la trazabilidad que ya había definido? Bien, para seguir confirmando esto del rombo, fíjense que vamos ahora a otra arista, perdón, a otro vértice. ¿Qué sucede si ahora el cambio es, viene alguien en forma proactiva y quiere empezar a modelar interfaces? O sea, se mete acá y quiere modelar interfaces directamente. Entonces,
ya no quiere migración, inyección, él quiere trabajar con la herramienta en forma natural, directa y modelar. Si sucede eso, tenemos que también cuestionarnos qué va a pasar con el resto de los vértices. Elementos, ¿necesito algunos? Sí, necesito una interfaz. ¿Tiene propiedades específicas, valores etiquetados que tenga que tener en cuenta? Entonces, todo eso lo tengo que considerar. Lo mismo con la salida, si se incorpora alguna nueva o alguna existente, y lo mismo con la trazabilidad. Tenemos que cuestionarnos, aparece un elemento en forma espontánea, este que está acá, ¿sí? Esto no son dibujos congelados, ¿sí? Estamos hablando de diagramas vivos de elementos que existen en el modelado. Este interfaz que alguien propuso inyectar está conectada del resto de la trazabilidad. Esto hay que resolverlo, lo vamos a resolver más adelante y en una forma automática. Bien, entonces acá tenemos refinar la estructura. Así, ¿cómo se va completando nuestro gran objetivo? Tenemos que refinar la trazabilidad. ¿Y qué es refinar la trazabilidad? Básicamente, también a lo que definimos antes, podría suceder que alguien quiere ahora tener una relación explícita entre las tablas que se crearon, el elemento que se modeló. En relación no existe, hay que crear el que es de esta base de datos, donde en qué servidor de base de datos está contenido. Y lo mismo sucede con la trazabilidad. Perdón, estamos parados en la trazabilidad, lo mismo tendríamos que hacer para el resto de las vértices. Deberíamos contemplar alguna salida en particular, deberíamos considerar alguna reestructuración y deberíamos considerar algún elemento nuevo. Ya existían los elementos, así que en este caso la respuesta es no. Con esto hemos pasado por los cuatro vértices, vamos al tema de gestión interna. Nosotros proponemos al menos 3 acciones concretas con cada uno de estos grupos que mencionamos. 3 acciones concretas porque el repositorio ya está con documentación, con información dentro, especificación, y queremos mantenerla viva. Con respecto a los activos, la idea es poder mantenerlos organizados, ya sea en forma de celdas de navegación o como ustedes prefieran, pero tienen que tener un gobierno, un control sobre esto, con bloqueos, etcétera, que voy a decirlo más adelante. Con respecto a espacio de trabajo, acá van a empezar a interactuar los equipos. La idea es que los equipos puedan jalar la información de los activos, que son los que están en producción y son los que están bajo custodia, y empezar a trabajar en el mundo de desarrollo y hacer sus diseños, sus arquitecturas, sus procesos. Entonces, lo que recomendamos es trabajar con asignaciones y con todos los derivados de eso que eso implica. Yo acá me estoy volviendo a la estructura de trabajo que armamos y tenemos proyectos evolutivos, un proyecto simbólico donde yo arrojo un sistema que viene del mundo activos y empiezo a descolgar, a desprender un conjunto de actividades y tareas que puedo asignarle personas del equipo, de mi equipo, personas concretas que cumplan un rol, una función, y me permita ir haciendo una gestión. Esto mismo que estoy haciendo acá, lo podría visualizar rápidamente en forma de Kanban, y tendría las mismas actividades, pero ya con una técnica que todos conocemos y que es muy potente. La misma que tenía recién, podría automáticamente verla como un GAN, porque tengo asignaciones, por eso sugería que lo importante es comenzar a trabajar con asignaciones, porque después hay un montón de subproductos que nos permiten mantener ordenado y gestionado el repositorio. Muy bien. Volvemos entonces, vamos a cerrar esto. Estamos en gestión y finalmente el último punto es las vistas, que era el otro gran grupo de paquetes que sugeríamos, tendrían que, ya sean manuales o automáticas, tendrían que siempre nutrirse de la información que está en producción, la que se está trabajando, y no ser información que inyectamos nosotros manualmente para no distorsionar el repositorio. Con esto estaríamos garantizando una gestión interna que es
que es un poco el gran objetivo que nos hemos propuesto para la segunda semana, y cerramos con el entrenamiento de lenguaje, que sería nuestro segundo cortafuego. ¿Y a qué nos referimos? Que si ya sabemos usar la herramienta, ahora tendríamos que unificar los criterios para poder modelar y especificar sobre ella. Esto no podría pasar más de la segunda semana, y es lo que acá estamos viendo, un clásico y querido UML, esto aplíquenlo a lo que sea, Archimate, TOGAF, cualquier lenguaje que ustedes vayan a usar, tenemos que tener un criterio claro y correcto de su uso. Si yo miro la trazabilidad de esto, me dice que el caso de uso es parte de un requisito, lo cual es muy raro, y que está necesitado por un actor. Esta es la manera correcta, según la convención. Por ende, a eso nos referimos con este segundo, derribar este segundo cortafuego, que es las malas especificaciones por el uso incorrecto de los lenguajes estándar, con lo cual habremos perdido en nuestro camino de poder usar la herramienta correctamente a nivel de entrenamiento, ¿no? Con esto hemos cumplido la segunda semana, que es ordenar y gestionar el repositorio, y vamos camino al último paso, que sería explotar y compartir toda esta información, porque hemos hecho un gran esfuerzo, quizás no tanto el esfuerzo, con la ayuda de herramientas adicionales, de inyectar y modelar, de preocuparnos por mantener ordenado y gestionado, y ahora nos tendría sentido si todo esto lo hacemos, porque vamos a poder usar esa información, la vamos a poder compartir. Entonces, aquí un poco el camino a recorrer es este. Ya estamos en la tercera semana, día 11, tenemos vistas, búsquedas y auditoría. Las búsquedas personalizadas, estas búsquedas, hay muchísimas búsquedas que ya están predefinidas en la herramienta, por ejemplo, poder ver tareas activas, y como tuvimos la precaución de activar en la segunda semana la gestión, ahora podemos hacer uso, tareas que terminan hoy, que comienzan hoy, tareas recientemente finalizadas, o sea, todo esto ya viene predefinido y es un recurso que está al alcance de la mano. Lo mismo con diagramas y discusiones, estos son los 3 grandes grupos que proponemos activar. No abrumar tampoco con tantas búsquedas o tanta información, justamente por el propósito que queremos lograr, que es activar definitivamente la solución. Y después sucede lo mismo con las vistas, que serían como búsquedas en segundo plano, vistas del modelo, que se ejecutan permanentemente y me avisan cuando hay un cambio en el repositorio. Bien, vamos a recuperar un poquito el tiempo que perdí recién. Con respecto a vistas ad hoc o vistas personalizadas, la idea es seguir explotando la información disponible. Entonces nosotros podemos tener mapas de aplicaciones, ya con una cierta lógica que me interese particularmente. En estos mapas o estos tapices también podemos arrojar automáticamente, si estuvieran bien definidos o catalogados, los elementos a migrar. Con eso ganamos tiempo de modelado. Bueno, vistas de procesos, vistas de infraestructura, quizás a otro nivel, y diccionario de datos. Recordemos el caso que estamos tratando, donde tenemos gobierno de datos, tenemos gente de arquitectura y gente de desarrollo. Otro de los puntos importantes en esta recta final son los principios de gobierno. Acá vamos a ir tildando. Los principios de gobierno, ¿a qué hacen alusión? Básicamente, a establecer ciertas bases para ir camino a lo que va a hacer el gobierno. No nos vamos a preocupar ahora por tantas herramientas que justamente paralicen, sino por lo mínimo indispensable. Lo mínimo indispensable es activar, trabajar con bloqueo de paquetes por estos grupos que antes definimos, y activar el concepto y trabajar con líneas bases y clonación de paquetes para poder ver las diferencias entre las ediciones de los diagramas. Con esos 2 elementos tenemos un buen principio para el estatus en el que estamos y con el objetivo que tenemos de tan poco tiempo. Vamos a hacer algo interesante que tiene que ver con sincronizar las fuentes. Esto es poder mantener viva la información que inyectamos, y no solo viva dentro del repositorio, sino conectada con el afuera. Nosotros tenemos un Excel que nos permitió inyectar información en un momento cero. Eso nos trajo procesos, aplicaciones, servidores, referentes, técnicos y de negocios. Después, en un segundo momento, a alguien se le ocurrió empezar a modelar interfaces, como los mostré recién. Por lo tanto, ahí es el repo el que puede nutrir, exportar y nutrir a la planilla Excel. O sea que si me vengo acá, no lo voy a hacer ahora para
recuperar un poquito de tiempo, podría yo traer desde lo que modelé, traer interfaces a otra solapa de la planilla con la que se está trabajando. Y que probablemente por cultura y por comodidad el usuario va a seguir usando la planilla Excel. No queremos que la deje de usar, simplemente que se empiece a acercar al repositorio. Entonces, en otro momento de tiempo lo que puede suceder es que la planilla sigue viva y sigue avanzando y sigue creando cosas. Por ejemplo, si yo ya le nutrí de interfaces más la información que tenía específicamente, ahora alguien se pone a modelar, entre comillas, lo dije a propósito, se pone a escribir en un Excel parte de lo que yo quiero tener en mi modelo, que es una aplicación, tiene un tipo de interfaz del tipo SOAP, en este caso a un sistema, a otro sistema, y la interfaz concreta es la interfaz 1. Bien, entonces toda esta información que tenemos en el Excel, y quizás por comodidad el usuario lo siga haciendo, la vamos a inyectar en este último paso, perdón, se me escapó acá, la vamos a inyectar en este último paso que es traer al repositorio, y algo que teníamos no resuelto recién, ¿sí? En el paso anterior, todavía no lo teníamos resuelto el mundo de interfaces con aplicaciones, ahora lo vamos a resolver automáticamente, porque ya está en el Excel. Sabemos que podemos decidir que esa vinculación entre las aplicaciones sea un ensamble y que a su vez me haga un vínculo de dependencia con la interfaz que ya existía en el modelado. A ver cómo hacemos esto, ahora se los muestro. Vamos a repasar, recuerden que acá en trazabilidad, para que recordemos el punto en el que nos quedamos, no hay relaciones, igual que en sistemas, no hay relaciones entre los sistemas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ejecutar ahora en este momento es, nuevamente, nuestro plugin, vamos a invocar la planilla que estamos usando como ejemplo, y vamos a elegir el destino, vamos a elegir en este caso integraciones, que es la solapa que les acabo de mostrar, y ahora vamos a ver que acá en trazabilidad, perdón, voy a tener acá en trazabilidad, ahora sí aparecen las relaciones, o sea que si vuelvo a organizar, aparecen las relaciones, y en sistemas lo mismo. Si yo organizo acá, aparecen las interfaces, y no solo eso, sino que si hago doble clic en sus notas, aparece el vínculo a la interfaz que haya estado modelada previamente. Bien. Vamos a cerrar algunos diagramas para que sea fluida la presentación. Entonces, con esto hemos logrado sincronizar fuentes y tener esa conexión ida y vuelta con nuestros orígenes de datos, ¿no? Y lo que modelo también puede volver a esos orígenes de datos. Vamos a verificar la trazabilidad, que es muy importante, porque tendríamos que empezar a darle valor a toda esta trazabilidad que tejimos, si se quiere, hasta el momento, verificando la consistencia. Lo podemos hacer a través de dos instrumentos que vienen por defecto en la herramienta, que son las matrices de trazabilidad y las matrices de relaciones dentro de los diagramas. Esto es lo que constituye un ADN de trazabilidad. Este es nuestro ADN de trazabilidad de este repositorio. Y hoy podríamos tener una matriz preconfigurada que nos marque con filas y columnas. Acá perdí procesos, vamos a poner procesos y acá vamos a poner sistemas. Y acá se me desconfiguró, pero no importa, lo hacemos rápidamente, componentes. Entonces, rápidamente perdón, acá puse personas y son procesos. Entonces, podemos ver la relación, acá no hay nada, recién me aparecían filas celestes y columnas rosadas porque habían cosas sin relacionar. Eso es una buena técnica para visualmente encontrar esas diferencias en forma muy rápida. Y la otra sería trabajar con el diagrama este en particular y poder verlo con la mirada de matriz de relaciones, en donde podemos ver, incluso filtrar por aquellas que no tienen relaciones, o justamente para detectar cosas que tenemos modeladas que no están relacionadas con nada.
Entonces estas dos técnicas son las que proponemos en esta etapa tan precoz como esenciales para poder verificar la trazabilidad y asegurarnos que vamos cumpliendo con el propósito de poder explotar y compartir la información. Teniendo esto verificado, ahora podemos confiar, porque queríamos reportes de impacto que nos permitieran confiar. Entonces, si no tenemos una buena trazabilidad, las cosas ordenadas, no las encontramos, no las tenemos bien modeladas, y no vamos a poder confiar. Como hemos hecho estos pasos anteriormente, estamos en condiciones de confirmar que si arrojo la aplicación que acabo de inyectar y traigo los elementos relacionados en primer nivel, bueno, acá aparecen los elementos relacionados en primer nivel en función de lo que acabo de migrar. Podría pararme en alguno en el caso del servidor, y traer incluso más elementos relacionados, como la persona que está a cargo, o podría pararme en el proceso y traer exclusivamente la persona que está a cargo. Entonces voy completando mi análisis. Estos diagramas no hay que mantenerlos, simplemente me dan un análisis rápido de trazabilidad y confiable por todo el respaldo que les acabo de mostrar. Dicho esto, me voy a adelantar un paso. Estando acá en el impacto, ahora vamos a poder aprovechar la generación del reporte que configuramos. Entonces vamos a generar el reporte. Ya se generó, y acá cumplimos con el cliente con lo que nos pidió de un reporte. Bueno, algo estaría faltando acá, que son las relaciones, pero de un bosquejo rápido del análisis de impacto que el cliente nos solicitó. Volviendo al hilo de la presentación, ya estábamos en el día 2, estamos por cumplir el desafío de, a ver si lo logramos, de poder tener un nivel operativo y funcional en estos 15 primeros días. Hemos cumplido con el análisis de impacto y con la generación de la salida, como les acabo de mostrar. Vamos a ver algunas cositas más que tienen que ver con compartir, y en este sentido, hoy la herramienta es muy potente. Para los que la conocen de hace mucho, para los que la conocen desde ahora, no va a ser novedad. Y tiene dentro de la familia otros productos que hacen de la experiencia colaborativa algo realmente superlativo. Por eso, por lo pronto, suponiendo que estamos trabajando solo con Enterprise Architect, hay algunas opciones de colaboración que se pueden ejecutar en este primer nivel, como son el tema de discusiones, chat, mails internos. Existen esas funcionalidades en forma nativa. Existe también la posibilidad de trabajar con una biblioteca, acá una biblioteca de equipo que les permita a ustedes sería como un Google Drive, en donde yo puedo, esto está en la nube, está en otro repositorio, y yo podría estar conectándome, viendo información, documentos, compartiendo documentos para su revisión, compartiendo imágenes o diagramas previos, y a veces son técnicas que no todos la conocen y están disponibles al alcance de la mano con la versión estándar de Enterprise Architect. Lo mismo sucede con publicación HTML o colaboración de revisiones. Esto es muy importante, lo de las revisiones, porque después se usa en las versiones más potentes de la familia de productos, en ProLaborate sobre todo, en donde yo acá puedo ver el detalle de la revisión, de distintas revisiones que se hayan hecho en función de todo este espacio colaborativo, con discusiones de chat y revisiones para ir compartiendo el trabajo en el equipo. Ya cuando vamos a un siguiente nivel, estamos hablando de ProLaborate o de ProCloud Server con su WebEA, como les decía, aumenta superlativamente todo lo que es trabajo colaborativo. Bien, piensen que estamos en el día 13, ¿sí? La idea no es abrumar a nadie en este momento con cantidad de herramientas para compartir, sino usar lo que existe disponible en Enterprise Architect. Vamos a ver el traspaso final. Esto sería el tercer cortafuegos que planteamos, y por qué. Ahora lo vamos a ver. Es bastante interesante y nutrido la conclusión que vamos a hacer acá. Cumplimiento efectivo de las primeras motivaciones para poder usar Spark System. Se supone que eso es un antes y un después cuando uno intenta implementar el producto.
a veces se fracasa en los primeros intentos y nos encontramos con muchos clientes que se han frustrado con otras implementaciones fallidas, y entonces haber logrado que las motivaciones que nos planteamos, en este caso en particular, pero usando esta técnica, cuando uno llega al final las logra, ya es un buen signo y anima y entusiasma a ir por más. Entonces acá tenemos, vamos a cuestionarnos, perdón, el tercer firewall sería justamente ese, no lograr un traspaso final ordenado y completo, y que el cliente sienta que tiene el control, porque cuando las consultorías terminan, probablemente el cliente se queda con esa sensación de que fue maravilloso el tiempo mientras tuvo el consultor y que, bueno, ahora no puede seguir solo. A eso nos referimos con el traspaso final, de realmente darle el control y que con esta técnica él pueda saber dónde quedó parado y qué es lo que sigue. Vamos a hacer como una suerte de check, ¿me acompañan? Motivaciones iniciales, reutilizar la especificación actual no visual, creo que se los acabo de mostrar, tenemos poco tiempo, me encantaría mostrar mucho más. Repositorio central gobernado, con estos tips que les dije, estructuras simples, claras, saber dónde trabajar, qué hacer, bloquear. Análisis de impacto express, con esto de poder obtener hemos cumplido. Saber usar la herramienta es parte de lo que nos propusimos con el primer cortafuego. Segundo cortafuego, unificar el lenguaje, y tercero, que se tenga el control de lo implementado. Pasamos ahora a lo que sería la parte de despliegue. La seguridad está activada, lo cual es fundamental, y hay un despliegue bajo control y a conciencia de cómo se ha hecho y por qué se ha hecho así. Vamos a seguir, vamos con el rombo. El tema de elementos y modelos, metimos muchísimos elementos y modelos en muy poco tiempo, así que pasamos de tener no modelada especificación a tenerla modelada, visual. Vamos al tema de estructuras, hicimos una estructura simple para que nos empiece a comandar y a dar confianza y no perdernos en el repositorio, para después seguir creciendo. Vamos con respecto a la trazabilidad, tenemos nuestro ADN de trazabilidad, será chico, será grande, poco, mucho, pero somos conscientes de cada relación que hemos hecho y tenemos un excelente control de dónde trajimos la información y cómo la mantenemos. Y finalmente nos propusimos hacer varios reportes de salida, nos concentramos en uno en particular, pero bueno, después de la sesión podemos mostrarles, si están interesados, en muchos otros más que tengamos como ejemplos. Bien, podemos decir que hemos cumplido este punto. Cerramos lo que sería la técnica con dejarle justamente concreto a quien la aplica el roadmap de lo que viene. Y esto, la hoja de ruta, ¿no? Esto nos va a permitir, hoy nosotros como proceso de implementación, estamos aprovechando las familias de Sparks EA y en un primer punto que es un repo activado, gestionado y sobre todo con una excelente noticia que es modelado, inyectado o reutilizado a través de información preexistente que no estaba modelada. Y después hay que ir acompañando el ritmo de la madurez. Hay tiempos que se van repitiendo a lo largo de los años, pero bueno, esto es dinámico y cada cliente va teniendo obviamente su ritmo. Algo importante, todo esto lo hicimos estas 3 semanas, logramos este escalón con Enterprise Architect exclusivamente. Podríamos ir en búsqueda de más a través del siguiente nivel, que es tener ya un marco base y utilizar lo que se conoce como tecnología MDG o generación dirigida por modelos, que lo que permite es ya ganar tiempo porque se hacen especificaciones automáticas, bueno, y hay otros beneficios más. Acá, como me refería con el tema de la madurez, puede suceder que alguien se anticipe y ya quiera tener Prolaborate rápido, así que lo puede hacer tranquilamente. No es que le negamos a alguien que tenga herramientas de colaboración en el primer día, simplemente que se ordene. Puede hacerlo totalmente. Con respecto a los primeros 6 meses, la idea es llegar a justamente a un equilibrio que es lo que conocemos como marco de trabajo, es mucho más profundo que el marco base, y después ya hablar de tiempos depende mucho, sería futurología, depende de cada cliente, pero un nivel 4 es lo que nosotros conocemos con ese marco, integrarlo con el resto de las herramientas de la organización, lo cual a veces es una tarea no fácil, a veces se quiere comenzar por acá y no se tienen las bases de las estructuras, entonces el querer integrar con todas las herramientas de la organización habría que abordarlo cuando uno tiene claro por qué usa Enterprise Architect. Y finalmente la mejora continua. Estamos acercándonos a lo que serían los últimos 15 minutos. Me gustaría
aprovechar para hacer una última reflexión que tiene que ver con esto que les acabo de mencionar, y es justamente, perdón, antes de irme de acá, creo que tengo unos minutos, disculpen si aceleré un poquito al final. Recordemos que el propósito de todo esto era derribar esas inquietudes, esos temores con respecto al tiempo-esfuerzo, y nos propusimos trabajar en 3 semanas consecutivas, y creo que, bueno, que la técnica queda más que de manifiesto de cuáles son sus grandes objetivos: estimular, sentar bases y poder seguir al siguiente nivel. Con respecto de eso, este sería el modelo de madurez que hay quizás de trasfondo, y lo que nosotros acá se los voy a explicar rápidamente. Tenemos la implementación de Enterprise Architect en esta gran columna. Fíjense que transversalmente tenemos los niveles. En el centro tenemos todo lo que hay que ir entrenándose en 2 ejes, porque una cosa es entrenarse en la herramienta dura, y otra cosa es entrenarse en lo que voy a modelar en la herramienta o voy a trabajar en el contenido, que sería los lenguajes. Y en la tercera columna está lo que sería licenciamiento y productos. Acá, no, como es una lámina, no está bien especificado o del todo especificado. Obviamente que el cubo naranja incluye toda la familia de productos de Enterprise Architect. Eso sería ProCloud Server, ProLaborate, o sea, se van sumando. Y los otros ya son complementos que se van sumando según el nivel. Si nosotros hacemos una suerte de zoom, fíjense con lo que hemos visto tan rápidamente en esta presentación, tenemos el famoso rombo, de la restricción rombo, donde ya sabemos que ante una motivación que sea construir, ya sea la que fuere, ¿no? Quiero información, o quiero modelar, o quiero arquitecturas, o necesito trabajar con Jira, o sea, integrado con Jira. Cualquiera sea la motivación, yo voy a tener que pensar puertas adentro en estructura, elementos, mapa de trazabilidad y salidas. Voy a tener que activar la seguridad, voy a tener que entrenar en la herramienta a nivel básico, voy a tener que ponerme de acuerdo en los lenguajes que voy a utilizar, y voy a tener que tener claro cómo desplegar la solución en esa primera instancia. O sea que podríamos decir, en ese sentido, si nos alejamos, que me gustaría, pero no tengo tiempo, ya puede que no sea una excusa, y ojalá con esta técnica a los que tengan ese dilema se animen a afrontarlo. Podríamos decir que en estas 3 semanas este nivel lo podemos lograr, y es parte también de lo que podemos, por suerte, certificar con las implementaciones que tenemos históricamente. Así que, muy bien, esto es todo lo que tenía para compartirles. Les agradezco mucho, y vamos a pasar a lo que sería la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, ahora creo que David, nuestro moderador, también nos va a indicar sobre tema de páginas, cómo seguir con el tema de la registración, poder acceder a estos recursos que hemos mencionado a lo largo de la presentación. Muy bien, David. Bien, excelente. Sí, aquí tenemos entonces la primera consulta. Preguntan si es una técnica repetible, si podemos tener el paso a paso. La respuesta es que sí, que vamos a darles un plan de trabajo justamente para que puedan vivirlo por su cuenta, con toda la información necesaria para recorrer nuevamente estos pasos, con preguntas, guías, con material, y para que puedan vivenciarlo en sus propias organizaciones totalmente en forma autónoma. Bien, aquí tenemos una nueva pregunta. Nos consultan: hola, muy bueno, gracias. No es claro con cuál de las licencias o despliegues puedo colaborar al máximo en un grupo pequeño de 3 roles. Si se puede aclarar un poco acerca de este tema. La respuesta sería: en un grupo pequeño tendríamos que cuestionarnos primero por qué usan la herramienta. Si son 3 roles, sería bueno repasar, poner a prueba esta técnica y decir, bueno, cuáles fueron las motivaciones, cuál es la estructura, los modelos que se están llevando adelante, si están bien trazados, cuáles son las salidas, por qué estamos trabajando estos 3 roles sobre el repositorio, y cuestionarme si estas formas de compartir no son suficientes.
colaboraciones, revisiones, biblioteca, centro de aprendizaje como información disponible para compartir guías, manuales, etcétera, y publicación HTML. Acá me tomo un segundo, si yo me paro acá en el repo y puedo desde acá generar un reporte HTML rápidamente, les permitirá a un grupo de 3 personas compartir información o compartir con sus colaboradores para quienes ellos modelan. Me imagino que esas 3 personas son los que trabajan, pero quizás interactúen en un ámbito mucho más grande, en donde podrían compartir información HTML para que sus colaboradores la naveguen, etc. Y después ya sería pasar al siguiente nivel. Acá vamos a mostrar el resultado, antes de continuar. Y acá tengo, fíjense que no usé la plantilla que viene por defecto, tranquilamente puedo ir viendo lo que acabo de modelar, ver la trazabilidad que modelamos, que constituimos recién. Entonces, toda esta información la tienen rápidamente compartible. Les decía que el siguiente nivel sería decir, bueno, tenemos necesidades más grandes todavía, o sea, o demandas más grandes, por lo tanto, con una herramienta como Prolabore, donde habría que pagar por un licenciamiento adicional a Enterprise Architect, se podrían acceder a tableros como los que alcanzan a ver ahí, quizás muy chiquititos, pero imágenes sumamente gráficas, poder acceder a este repo a través de browsers y otros dispositivos como un celular. Lo mismo sucede con ProCloud Server. Bien, tenemos otra consulta. Nos preguntan, la publicación en HTML no es muy amigable. ¿Hay manera de que la información pública se haga más atractiva para cuando se comparte con altos directivos? Sí, ahí la respuesta es, sin lugar a dudas, Prolabore. Es la manera de enamorar, entre comillas, a directivos y sumar gente. Desde que llegó a la familia de Sparks, realmente fue muy bien recibida y es lo que marca la diferencia hoy, la forma de compartir. Por eso lo dice claramente acá, es una experiencia colaborativa de otro nivel. Así que sí, la respuesta es totalmente. Prolabore es la herramienta. Una Bien, pequeña aclaración, no era el alcance de esta presentación hablar de la implementación de Prolabore, ¿sí? Pero podemos darle más información al respecto. bien, perfecto. Tenemos entonces otra consulta donde nos preguntan si podemos ver nuevamente los temas mencionados en el rombo. Entonces, con respecto al rombo, piensen, considerándolo del nivel 1 que vimos acá, en donde hay una motivación que dispara, que viene de los interesados, necesidades, expectativas, y esa motivación nos da la punta del problema y nos dice, bueno, quiero usar Enterprise Architect para compartir información amigable a los directivos, vamos a suponer, enganchándola con la respuesta de recién. Por más que todos los caminos conduzcan a que voy a tener que ir a un nivel de madurez necesario para poder instalar y aprovechar Prolabore, lo primero, o sea, estos 4 vértices no se escapan, que es cuestionarnos, bueno, ¿a qué le llamamos información amigable? ¿Cuál es la salida? ¿Qué es lo que tendríamos que mostrar? ¿Son tableros? ¿Son documentos? ¿Son diagramas? Esa es la salida. Con esa salida nos cuestionamos qué tendríamos que tener modelado dentro de la herramienta y si lo vamos a traer de alguna fuente externa o si lo vamos a producir manualmente, quién lo va a producir. Tendríamos que asegurarnos que todo eso está ordenado y bajo control para que no perdamos, obviamente, el gobierno. Y tendríamos que asegurarnos que para que salga como queremos que salga o se muestre como queremos que salga y que se cumpla con ese objetivo de información amigable para altos directivos, cuál es la trazabilidad que la respalda y que le da confianza a esos directivos que lo que están viendo es información que está actualizada y es correcta. Entonces, estos vértices plantean ante los cambios que se dan constantemente en el negocio y que podrían ser muy pretenciosos ya de entrada, como por ejemplo, quiero tener Prolabore
mañana, y lo puede tener mañana tranquilamente, no estamos diciendo que no, simplemente estamos planteando un proceso madurativo en la incorporación, en el control, el dominio de un repositorio. Y para eso tener en cuenta estas 4 vértices que se vinculan y se interrelacionan, como se mostró acá en el nivel 1. Bueno, muy bien, tenemos una nueva consulta. Nos preguntan, en tu experiencia, ¿qué tipo de empresa aplica para los 15 días? Es decir, ¿qué se requiere que tengan de conocimiento o experiencia como base? Bien, excelente pregunta. Justamente cualquier empresa. No se requiere nada, ninguna experiencia previa. Estos 15 días plantean el desafío de que llegando a una empresa o que ya usa Enterprise Architect o que no lo usó o que se frustró o que está entusiasmado, tiene que tratar de trabajar ordenadamente para sentar las bases de lo que va a ser una larga, ojalá, y futura uso y aprovechamiento de la familia de soluciones que propone Sparks. Entonces, nosotros notamos muchas veces de algunos clientes en donde nos hemos encontrado con esa situación de frustración previa y por suerte esta técnica ayuda a empezar de cero y en 15 días tener algo concreto que permita después construir, insisto, el siguiente nivel. Y así que la respuesta es, está pensado para eso, para que justamente ayude a todos, al que lo tenga o al que no lo tenga. Bien, vamos entonces con la siguiente consulta. ¿Es posible aplicar el marco TOGAF y ADM para implementar en el enfoque que has presentado? Sí, totalmente, porque TOGAF ya es una estructura de paquetes, estaríamos parados acá. Y obviamente dentro del paquete, en ADM, ya tendríamos ciertos diagramas que vienen predefinidos. Entonces es como que nos está haciendo ganar tiempo o nos está condicionando los vértices. Y después hay que cuestionarse, porque el modelo TOGAF, a mi humilde entender, es muy cómodo en cuanto a la estructura, pero es grande también. Entonces hay que tener claro qué trazabilidad se va a mantener de los modelos que allí se alojen, por qué tenemos todo ese conjunto de paquetes y subpaquetes dentro de la herramienta, qué es lo que vamos a querer obtener como salida. Así que sí, la respuesta es ese estándar o cualquier otro estándar del mercado, que lo podamos traducir a estos 4 pilares. Bien, acá tenemos entonces la siguiente consulta. Nos piden una aclaración. Dicen si Prolaborate es una extensión de EA o es licenciamiento aparte. Disculpen que tenía en mute el micrófono. Son licenciamientos separados. Las licencias de Enterprise Architect como cliente pesado o la herramienta de modelados se manejan por un lado y por otra parte lo que sería ProCloud Server, Prolaborate, que podrían ir de la mano también. Por eso nosotros solemos hablar de Enterprise Architect como el juego de siglas EA y EA Pro jugando justamente como la siguiente, el siguiente nivel de Enterprise Architect que sería adquirir, además de las licencias de Enterprise Architect, licencias de ProCloud Server y ProLaborate para pasar a un nivel superior. Bien, tenemos Bien, una David, nueva consulta. Sí, hay una nueva consulta. Nos preguntan, ¿podríamos iniciar este proyecto de 15 días, esperar un tiempo para usarlo y familiarizarnos con la herramienta y después continuar con el siguiente nivel? Sí, excelente pregunta. De hecho, de eso se trata uno de los grandes beneficios de este modelo de madurez. Uno puede detenerse, madurar por su cuenta, probar, incomodarse, corregir y volver a retomar el proceso cuando lo desee. Tenemos muchos clientes que incluso han hecho pausas de meses o de años y cuando han retomado ha sido totalmente natural porque incluso hay mucho más experiencia y el haber usado ya lo que se dejó, ahora cuando retoman se hace lo que se conoce como un ciclo evolutivo
y se propone o madurar en el nivel en el que están o pasar al siguiente nivel. Entonces, la respuesta es sí, esa es parte del beneficio de esta técnica. Bueno, muy bien, entonces ya estamos llegando al final del tiempo programado para esta sesión. Vamos entonces con la última pregunta. Nos preguntan si el add-in que mostraste durante la sesión es posible descargarlo. Sí, ahí entiendo que se estarían compartiendo ahora por recursos de chat o incluso vamos a pasar a una sala de colaboración en donde vamos a poder seguir con los que estén interesados charlando, pero así todo van a acceder a unas páginas donde van a estar las descargas de los recursos ante una previa registración, pero se van a poder descargar los recursos gratuitamente que hemos visto en la presentación. Bueno, excelente entonces. Muchas gracias, Gustavo. Una última pregunta, si todavía hay tiempo. Sí, adelante. Nos preguntan acerca de si el plugin aplica para la versión 13. Bien, habría que hacer algunas pruebas para que sea responsable mi respuesta, pero porque es un plugin reciente, eh, pero me animaría a decir que sí, pero hacemos las pruebas de rigor para poder confirmar concretamente. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Entonces, a continuación, bien, tenemos una última pregunta muy interesante. Ahora sí, ya estamos un poco justo con el tiempo. Vamos a pasar a responder esta última pregunta y las que queden pendientes los invitamos entonces a continuar en el canal que les he compartido el enlace. Vamos entonces con la última. ¿Cómo se pueden vincular el modelado ENEA, historias de usuario, requisitos, componentes a desarrollar, con elementos en Jira? Ok, hay concretamente una integración para ello. Eh, Está resuelto acá cuando vemos el tema de fuentes. Si recuerdan, les mencioné que en la versión Pro de Pro Cloud Server Prolaborate ya vienen integraciones preconfiguradas. Acá tenemos la respuesta. Esta es en una manera y obviamente también en esta versión podríamos evaluar, por ejemplo, algún nexo intermedio, como por ejemplo sacar algún reporte Excel de Jira y a través de la DIN meterlo. Quizás ese es un camino más largo y no tan natural, pero bueno, lo dejo como una simple inquietud. La respuesta está acá, accediendo a Enterprise Architect, o sea, en su versión Pro, adquiriendo Pro Cloud Server y Prolaborate, tenemos ya resuelto y probado una excelente integración que funciona naturalmente y que aparte es mantenida y está totalmente actualizada. Es lo último, lo más novedoso que tenemos de la familia Sparks, es todo lo que ofrece obviamente Enterprise Architect Pro. Muy bien, excelente, Gustavo. Muchísimas gracias. Ha sido una excelente disertación. Les invitamos ahora entonces a visitar nuestra página con recursos gratuitos para los asistentes a la sesión, que pueden visitar. Les he compartido el enlace en el chat. Es proagile.com.ar/EA Global Summit 2020, recursos gratuitos. En la misma pueden acceder a descargar la presentación utilizada por Gustavo en el día de hoy y además también van a poder solicitar una versión gratuita del add-in utilizado en la sesión y el plan de trabajo. En caso de tener más consultas o comentarios, les invito también a visitar nuestro canal en el evento. Hemos compartido el enlace en el chat y también pueden escribirnos a soporte@proagile.com.ar en el caso de que queden consultas sin responder. Si tienen problemas para registrarse en el canal, por favor deben enviar un email a la dirección, a la casilla de correo que hemos compartido en el chat, registrations@eaglobalsummit.com. Ha sido un placer compartir con ustedes esta sesión del día de hoy
y los invitamos a seguir en contacto a través de nuestras sesiones online. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente jornada.